¿Qué tal, amigo? Espero se encuentre excelente. Bueno, estamos acá para la guía de la mansión abandonada. Y bueno, ¿cómo se llega a la mansión abandonada? La misión. Bueno, después de ese Downhill Commons, recién ahí vos vas a tener acceso a el campamento ese que dice campamento de... no me acuerdo, campamento de no sé qué, que donde están todos estos NPCs. Tenés que fijarte en todas las puertas y vas a encontrar varios NPC. Por ejemplo, está ese Harry Hill, también está ahí adentro, que te va a pedir, dice, consigue una M16 y cosas así. Por ejemplo, este tipo que se llama Brad está en una puerta que apenas entras a ese campamento que dice, está a la izquierda una puerta doble marrón. La primera puerta doble de la izquierda está este Brad, y de acá comienza todo. Vos hablas con este Brad y lo que va a hacer este Brad te va a mandar, te va a decir una misión, que vayas a Greywood a hablar con el famosísimo Jack Graves. Ese Jack Graves que está vestido con una remera roja o camisa roja, no sé qué. Bueno, vos vas a Greywood, lo buscas por todos lados y vas a hablar con ese Jack Gray, que te va a decir, no, que como diciendo que él tenía una deuda con este tipo, que le diga que como que después le va a pagar o algo así. Entonces después de Jack Gray, después de Greywood, tenés que venir acá a entregarle la misión. Cuando le entregas la misión a este, agarra y este te va a dar otra misión más, una nueva misión que dice consigue, busca cámara de seguridad en todo Palehaven, dice. Y eso de la cámara de seguridad, nada que ver, compañero, no tiene nada que ver. Y si vos mirás la misión, cuando abrís en la parte de misiones, vos la mirás, te dice que vos tenés que, dice que esa cámara de seguridad 300, te dice. Y lo que vos tenés que hacer en realidad es lootear 300 veces cualquier cosa en todo el mapa, sea dentro de casa, afuera de ahí, afuera en el mundo, ahí tenés que lootear 300 veces para completar esta misión. Entonces vos looteás las 300 veces, la completás a esta misión. Una vez que tengas los 300 looteos, la entregás y te va a decir no tengo más misiones por ahora, y recién ahí es el momento que se activa una misión de la loca esta, de la doctora. Recién ahí te va a saltar acá arriba una misión de la doctora, porque si no, antes la doctora no te va a dar ninguna misión, no pasa nada, solamente después de esos 300 looteos. Y cuando vos hablas con esta doctora, después de los 300 looteos, esta doctora te va a dar otra misión más, una misión que te dice ve y mata 60 mutados. Tenés que matar 60, como sea, tenés que matar 60 mutados. Vos entregás la misión de los 60 mutados y recién ahí vas a desbloquear una misión que te dice ve y explora la mansión abandonada, te dice. Y que esa mansión abandonada es la que te voy a mostrar acá, como la hice yo en el video, haciéndolo a mi manera, explorando toda la mansión. Porque vos esa mansión, vos entrás, la explorás de arriba abajo, como yo la exploré, de arriba abajo, todas las santas puertas, y no hay nada para hacer, no hay nada, todo te dice, hay como 3 puertas que dice cerrada, dice cerrada, necesita llave del escudo, dice. Hasta que vos no tengas esa llave del escudo no podés hacer nada. Y así, y estás ahí trabado. O sea que como lo hice yo, fíjate que te voy a mostrar en el video, lo único que había para hacer era matar un histérico que hay ahí de color rojo, que es óptico, que parece un extraterrestre. Bueno, vos lo matás a ese y te van a dar la reina de ajedrez negra, la reina negra te van a dar. Después tenés que ir a una habitación que hay unos cuadros que tenés que tocar en una combinación que te voy a mostrar en el video. Haciendo esa combinación en un mueble te van a dar que dice llave de escudo, dice. Y recién con esa llave de escudo vos podés abrir las puertas que están bloqueadas. Las puertas que están bloqueadas. Vas a abrir las puertas que están bloqueadas. En una puerta va a estar la reina blanca. Una vez que tenés la reina blanca y la reina negra, te vas a ir a una habitación donde hay un tablero de ajedrez y tenés que interactuar con el tablero, teniendo la reina negra y la reina blanca a la vez.
Una vez que vos tenés ahí, interactuar con el tablero, como tenés las dos piezas, ahí te va a soltar, que dice, creo que te dice que te da una esmeralda azul, dice. Con esa esmeralda azul tenés que ir a la parte donde está la estatua de la mujer blanca, donde hay esas palancas que no sirven para nada, que según lo que yo leí, esas palancas están de adorno y no cumplen ninguna función, es para despistar, supuestamente. Te vas a ir a donde está la estatua blanca, hablas con la estatua blanca, y en la estatua blanca se coloca la gema azul, y la estatua te da a vos la espada esa que dice espada no sé cuánto, dice que es una espada. Y recién con esa espada, teniendo la espada, vos podés acceder a la habitación del boss, que está apenas abrir la mansión, a la izquierda, en una puerta doble, y después otra puerta doble más. Al final de todo está el cuarto del jefe, que ahí hay dos acólitos que lo tenés que matar y después lootear, y después tenés que tocar. No sé por qué tiene que ver eso, pero bueno, pasan en esta de la historia pasan cosas tan raras que no se entiende nada. Tenés que lootear, tenés que agarrar y tocar, no sé por qué, unos huevos de araña que están ahí, lo tocas una sola vez y te va a aparecer una araña negra que vos la matás, la looteás, después volvés a tocar los huevos y ahí por fin se completa la misión y por fin te dan la llave que dice llave de JBS o JB industrial, que esa llave, cuando vos completás la misión, venís y hablás con la doctora, ya queda todo ahí, y lo último que sigue sería, para terminar el capítulo 1, sería ir a investigar esa compañía industrial que se llama compañía industrial JB industrial, y que ahí tenés que matar al coso este que te corre, al Stalker, y ahí terminaría todo, compañero. Así que ahí te voy a mostrar los pasos en el video de cómo yo lo hice así nomás, y listo, para que veas cómo se hace. Así que nos vemos en el siguiente video y chau. Listo, compañeros, estamos acá y como no se puede hacer nada, si vos entras y looteas todo, no se puede hacer nada. Hay que matar a ese bicho que aparece ahí, ¿ves? Que creo que es el segundo, tercero, algo así. Fíjate que las piezas importantes están numeradas en naranja y chau. Matás a ese tipo histérico que está ahí, medio loco, que es óptico, y te va a la reina negra, compañero. Ahí ya tenés algo para empezar. La reina negra, importante, es muy importante esa pieza. Y después obviamente explorar todas las piezas, explorar todo lo que haya. Acá estamos en el puzzle de los cuadros, que ahí lo hicimos bien. Te dice has ganado llave del escudo, y con esa llave vas a empezar a poder abrir un montón de piezas de la mansión. Y cómo se abre este famoso mueble. Bueno, se abre de la siguiente manera: tenés que agarrar el cuadro que está ahí, es el cuadro del hombre ese naranja que tiene la túnica, amarillo, naranja, no sé qué. Tenés que hablar naranja 2 veces, 1, 2, listo, hablamos 2 veces. Ahora venimos al cuadro que le sigue, al túnel, una sola vez. Ahora vamos al cuadro que le sigue, que son los árboles, eso, una sola vez. Después volvemos otra vez a hablar con el hombre, 1 y 2 de vuelta. Y para finalizar hablamos una vez con eso del cuadro del árbol y listo. Y ahí al tocar el mueble se va a abrir y te va a dar ese emblema del escudo, que por fin ahí vas a poder abrir un montón de puertas, entre ellas la puerta que tiene la cosa esa negra del ajedrez. Y también ahí en esa zona hay un libro del mayordomo en un coso para lootear. Y pasamos al siguiente paso. También ahí con esas llaves que antes no se podrían abrir, que te dice bloqueado, que dice necesita llave del escudo, vos entras a una pieza de estas, looteas todo lo que haya si querés, y vas a ver una pieza que puede ser que sea importante para la historia, que lo tenés que hacer por más que sea una pavada.
Tenés que entrar a la puerta adelante que está bloqueada. Entras acá y vas a ver el símbolo este en la pared. Que de estos símbolos hay por todos lados en el tema de la historia, y al tocarlo se te va a poner un bonus que dice que tenés como menos 500 de daño de movimiento y caminás recontra lento. Pero forma parte de la famosa historia, lamentablemente. Y con eso ya completamos esa parte, que era esa puerta que estaba bloqueada. Ahora, teniendo la llave del escudo, apenas entramos a la mansión, la segunda puerta doble, entramos, no tiene pérdida, y acá es donde vamos a ganar la famosa reina blanca del ajedrez, tirada en el piso, compañero, que está ahí, ¿ve? Está ahí, looteamos, listo, reina blanca, compañero. Así de simple. Ahora ya tenemos la reina blanca y la reina negra, ya tenemos las dos para ir a poner en una habitación que está un tablero de ajedrez. Acá te muestro ahora que tengo acá, por acá arriba, que está lleno de basura, por eso de la historia, lleno, reina blanca y reina negra, ¿ves? Teniendo eso ya podemos seguir adelante en la historia. Ahora nos dirigimos a la super habitación donde está el tablero ese. A ver si era así, ¿verdad? Segundo piso, esto segundo, la primera puerta doble, entras y creo que es acá. Y listo, acá está el tablero, ¿eh? Acá está el tablero. Conteniendo las dos piezas, hablas y listo, ahí se escucha la canción esa, como que completaste esa parte y te van a dar un coso que, si yo no me equivoco, es la gema azul, si yo no me equivoco. Y ahí ya teniendo la gema azul, ahí ya se puede seguir adelante tranquilamente, ¿ves? Ahí has ganado la gema azul, ¿ves? Que ya la tenés en el inventario, así que listo. Ya podemos seguir adelante porque completamos la parte del tablero de ajedrez ese loco. Así que ahora vamos a la otra parte. Teniendo la gema, nos vamos a la parte esta que está ahí también abajo del todo. Nos vamos a la parte de donde está la estatua esa, que están los pulsadores estos, que creo que no sirve para nada, creo. Y vamos ahí a tocar la estatua teniendo ya la gema. Una sola vez tenemos que tocar. Tocamos una sola vez. Y otra vez nos pasa la canción esa, como que completaste el paso. Y dice que has ganado la espada de no sé qué. Dice. Si vos tocas de vuelta te dice no hay nada para hacer. Dice. Ya teniendo la espada por fin, que la espada la tenemos ahí, dice espada no sé qué, por fin teniendo la espada, ahora sí se puede seguir adelante, y es el último paso que nos queda, compañeros. El último paso que nos queda es ir a la puerta derecha, que no fuimos nunca. Ir a la puerta derecha, que están todas estas zaradas, necesito fe acá. Girar a la derecha, después girar a la izquierda, después puerta doble de la izquierda, de la derecha de vuelta, y después tenemos que hacer otra vez lo mismo. Girar a la derecha y después girar a la izquierda, y en el fondo vas a ver la pieza roja, ¿ves? ¿Ves que está la puerta roja? Y ahora, como tenemos la espada, nos deja entrar. Como tenemos la espada, ya podemos entrar. Y bueno, todo lo que haya adentro hay que matarlos a todos, compañeros. Todo lo que haya adentro hay que matar y lootear, compañeros. No sé qué tienen que ver acá estos acólitos, y no sé qué tiene que ver tampoco lo de después de matar, que tenés que tocar los huevos. Son cosas sin sentido que pasan en la historia, que
algunas cosas no se entienden por qué. Así que bueno, acá lo vas a manejar a vos a tu gusto. Primero hay que limpiar para que no te molesten todos estos tontos. Y lo único malo que a mí no me gusta después de la actualización que vino hace mucho es que ahora vos matás a un zombie y cada zombie te deja un gusano. Eso es muy molesto. Para mí es re molesto. A mí no me gusta eso. Porque ahora vos matás una pieza chiquita, matás un gusano, digo, matás un zombie y por zombie te dejan un gusano. Es muy molesto eso. Antes no pasaba eso de los gusanos. Para mí es muy molesto. A mí no me gusta. Así que ojalá que lo vuelvan a quitar algún día, porque esto de los gusanos es un desastre. Me incomoda que están ahí picando y tenés que andar matando a todo para que no te moleste. Así que vamos a matar a esos dos acólitos locos que no sé qué hacen ahí. Y creo que si lo luteas te dan todo basura y te dan un frasco que es un frasco de hierbas. Ese frasco de hierbas se consigue después crafteando hierbas. Y bueno, acá yo limpio un poco porque me tienen harto eso de la cantidad de gusanos eso. Porque cuando hay gusanos en la pieza yo lo que hago es mato si hay gusanos. Salgo de la pieza, vuelvo a entrar y ya está todo limpio, pero acá no puedo salir porque tengo que lootear los cuerpos de los acólitos. Si no, yo hubiera salido y entrado para no perder tiempo en eso de los gusanos de mierda. Así que vamos a lootear todas esas cosas y ya está. A ver que tenía bueno, basura. Y el otro tenía el frasco ese verde. Y ahora no sé por qué, que no tiene nada que ver, dice que vos tenés que interactuar con los huevos esos que están ahí en la pared, que tenés que tocar esos huevos y mágicamente va a salir una tremenda araña que no entra, que no cabe ni por la puerta, pero entra igual. No sé cómo hace. Entra una araña negra, que la araña negra esa es recontra lenta y no tiene nada de vida. No pasa nada, creo que todo esto se pueden hacer en MMO, si son nivel bajo, así que no pasa nada. Solamente hay que matarlo así y lootear, que dice órgano de no sé qué, órgano de la reina negra creo que dice. Y después tenés que tocar de vuelta los huevos como parte final, compañero. Tocar los huevos como parte final y ahí por fin te va a saltar la canción, mirá. Ahí está. Ahí saltó la canción como que completaste la misión y dice, has obtenido llave, esa llave que dice llave de JB industrial, dice. Que esa es la llave súper importante que necesitamos para ir a hacer la misión final del Stalker, compañero. Así que eso es todo por la mansión. Puede ser que haya otras cosas más, pero bueno, yo lo hice así a mi manera, sin entrar al Discord ni nada, deduciendo y haciendo así, nada más. A ver si yo creo que te muestro acá cuando entrego la última parte y creo que ya está. Una misión que lo más tedioso es llegar acá, es eso de los 300 looteos, eso, bueno, acá ves, ya no figura completada la misión. Ahí en verde, ve, ya no figura completada y le entregamos a la famosa doctora esa. Y después ya está, ya la doctora ya no tiene más misiones. Y lo único que te queda es encontrar en el mapa esa JB industrial y ir a investigar. Y nada más, compañeros, así que nos vemos en el siguiente video y chau chau.